Secuencias didácticas. Vamos a tratar en este video un poco sobre qué son las secuencias didácticas, cómo se elaboran a partir de los componentes básicos de una secuencia didáctica. Según Linares, una secuencia didáctica se entiende como el plan de actuación del profesor, lo que se denomina la fase preactiva, donde se explicitan aquellos aspectos del sistema didáctico fundamentales a toda acción de enseñanza y aprendizaje. Digamos entonces que es el plan de acción en cuanto a la enseñanza, ¿sí?, que deja por escrito el docente. Planifica entonces aquello que va a hacer en cuanto a la enseñanza dentro del aula, tanto para la enseñanza y el aprendizaje. La secuencia didáctica, entonces, es un aspecto central de la didáctica del docente, necesaria para estructurar el trabajo del aula de manera sistemática en relación a el estudiante, el profesor, el saber y el entorno, lo que llamamos la relación didáctica. Es decir, que al momento del docente sentarse a planificar qué es lo que va a hacer dentro del aula, tiene que tener en cuenta ¿sí?, esta relación didáctica, en donde se ponen en juego ¿sí?, o participan tanto el estudiante, el profesor, el saber o el contenido en sí que se está poniendo en juego y el entorno. Bien. Chevalar desarrolla el sistema didáctico en la tríada profesor, saber y alumno, y alrededor de él un conjunto de interacciones del entorno social. Estas interacciones forman fuentes de influencias que actúan en la selección de contenidos, objetivos y métodos que determinarán el funcionamiento de los procesos didácticos. Es decir, que según Chevalar, al momento del docente sentarse a planificar cuál será su trabajo dentro del aula, tiene en cuenta esta triada didáctica en cuanto al profesor, el saber y el alumno, pero también dice que se pone de manifiesto ¿sí?, un conjunto de interacciones. Y esas interacciones tienen que ver con la selección del contenido a enseñar, ¿sí?, los objetivos, es decir, aquello que se espera que el alumno logre, y los métodos que se utilizarán para la enseñanza de ese contenido. Una secuencia didáctica, entonces, se define como la operativización de la relación didáctica. La construcción de los contenidos debe ser a partir de las interacciones entre el profesor y los estudiantes. También se ponen en juego o se manifiestan los roles, es decir, qué compromisos y responsabilidades asumirá tanto el estudiante como el profesor. También al momento de planificar la secuencia didáctica se piensa en la organización del aula, es decir, las formas de trabajo y la formación de los grupos. También se debe tener en cuenta el tiempo requerido para la implementación de esta secuencia didáctica, ¿sí? En este caso se refiere al tiempo didáctico, por ejemplo, en cuanto, bueno, no solo el tiempo que llevará enseñar determinado contenido, sino también vamos hacia lo micro, por ejemplo, el tiempo que nos llevará cada actividad dentro de clase tras clase. Bien. Por otro lado, también dentro de una secuencia didáctica se debe describir la actividad que se va a poner en juego, ¿sí? Y no solo, y cuando se describe o se explicita la actividad que se va a poner en acción para desarrollar ese contenido, no solo se está eh, mostrando lo que se va a hacer o lo que se pretende hacer con ese contenido, sino también la intención de esta actividad, en qué consiste, cuál es el objetivo de esa actividad. También se debe explicitar dentro de esta secuencia didáctica los materiales con los cuales se va a trabajar y los referentes teóricos para la actividad. Entonces, para diseñar una secuencia didáctica es necesario encontrar situaciones para que el alumno ponga en juego los conocimientos que tiene como herramientas a fin de hacer aparecer los conocimientos que queremos que logre como soluciones de las situaciones. Los aprendizajes previos de los alumnos se debe tener en cuenta para construir nuevos conocimientos, ya que estos se elaboran a partir de adaptaciones, rupturas y reestructuraciones a veces radicales de los conocimientos anteriores. Con esto lo que se quiere decir en simples palabras es que al momento del docente sentarse a diseñar su clase, ¿sí?, es decir, esta secuencia de clases que van a hacer a la secuencia didáctica, no significa solamente
el hecho de sentarme a ver qué actividades voy a dar, cuánto tiempo me va a llevar, qué materiales o qué recursos voy a utilizar, qué bibliografía voy a utilizar, sino que es primordial tener en cuenta los saberes previos con los que vienen los alumnos. Es decir, bueno, ¿desde dónde voy a partir para introducir este nuevo conocimiento? Hablamos acá y hay que tener presente, muy importante, el aprendizaje significativo. Para que el aprendizaje significativo realmente se dé, entonces es necesario traer aquellos conocimientos, aquellos saberes previos con los que el alumno cuenta para poder generar este nuevo conocimiento y que a su vez el alumno logre contextualizarlo, logre relacionarlo con aquello que ya trae, ¿sí? En cuanto a la gestión de la clase, el docente tiene que devolver al alumno la responsabilidad de su aprendizaje, teniendo en cuenta que quien valida las respuestas de los alumnos no es el docente, sino que son ellos mismos. Será el alumno entonces quien problematice continuamente las formulaciones, ¿sí?, a fin de favorecer la búsqueda de soluciones que los lleve a apropiarse de un conocimiento. ¿Qué significa esto? Que el docente al momento de gestionar su clase, es decir, bueno, a ver, tengo una clase de 80 minutos, en estos 80 minutos yo, ¿qué voy a hacer? Necesito, o el objetivo de esta clase es que los alumnos indaguen sobre cierto conocimiento. Bueno, lo ideal sería, ¿sí?, trabajar en cuanto a la construcción de ese conocimiento, ya dijimos, mediante saberes previos, y arribar al alumno a ese nuevo conocimiento, pero no siendo el docente quien le da la respuesta o no siendo el docente quien se muestra como el dueño del saber, sino dejar al alumno que interactúe, ¿sí?, con ese nuevo conocimiento a fin de que sea él quien valide, quien llegue, quien aborde a una respuesta, y el docente será aquí andamiaje y guía para lograr que el alumno arribe a ese nuevo conocimiento. Lo que puede y lo que debe hacer el docente dentro de la clase es trabajar mediante ciertos interrogantes a fin de guiar al alumno hacia la construcción de ese conocimiento, ¿sí? De esa manera gestiona la clase el docente. Una secuencia es también una estrategia instruccional. El diagrama de una secuencia didáctica se explica con 3 fases esenciales. Bien, tiene la secuencia didáctica, es decir, el armado de una clase, tiene 3 momentos claves: la fase de apertura, la fase de desarrollo y la fase de cierre. O quizá lo conocemos o más cotidianamente como el momento de inicio, el momento de desarrollo y el momento de cierre. ¿Qué significa esto? Que una clase no puede comenzar quizá dando una explicación así lisa y llanamente y luego pasar a una actividad y pretender que el alumno con eso ya lo aprenda. Bien, el hecho de cumplir con los objetivos que están establecidos o de cumplir de arribar a mis propósitos tiene mucho que ver también con esto de la gestión y la organización de la clase, y con esto de tener muy presente las fases que hacen a una clase. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario que el docente se tome unos primeros minutos, unos 15 o 20 minutos, para darle apertura a su clase, ¿sí?, para iniciar su clase. ¿De qué manera va a iniciar su clase? Obviamente recuperando los saberes previos, ¿sí?, y planteando nuevos problemas. ¿Qué significa esto? Supónganse que se comienza la clase. Bueno, se saluda a los alumnos y el docente quizá plantea o retoma la actividad o el problema o el conocimiento que habían estado viendo en la clase anterior. Entonces, recupera los saberes que vienen viendo los alumnos para seguir de manera espiralada, ¿sí?, construyendo cada uno de los conocimientos, y de esta manera poder ir recorriendo cada uno de los objetivos que se tienen planteados para la clase. Entonces,
En la fase de apertura es necesario que el docente deje unos minutos para que el alumno ¿sí? Refresque las memorias, recupere los conocimientos previos, puede quizá traer algún problema, alguna actividad para recuperar esos conocimientos. También es importante que el docente quizá mediante preguntas disparadoras, quizá pueda arribar a la apertura de esta clase, por ejemplo. ¿Recuerdan qué es lo que estuvimos viendo en la clase pasada? ¿Alguien me puede decir qué recuerdan respecto a? Y son preguntas, sí, disparadoras, o alguna lluvia de ideas, quizá, y anotar esas ideas en el pizarrón, para que entre todos hacer partícipe a todo el grupo de manera tal que todos estén en línea, ¿no? O sea, que todos puedan entender de lo que se está hablando y se interesen y estén motivados por comenzar la clase. Luego tenemos la fase de desarrollo, que es el diseño de la estrategia de enseñanza-aprendizaje y la retroalimentación e integración de conceptos. ¿Qué significa esto? De seguro, una vez que ya se le dio apertura o se le dio inicio a la clase, en el momento del desarrollo de la clase en sí, se va a trabajar mediante actividades, mediante distintas estrategias para esa enseñanza, mediante distintos recursos, ¿sí? Pero a su vez el objetivo no tiene que ser solamente enseñar el contenido y ya, sino que tiene que haber un feedback, tiene que haber una retroalimentación. El docente debe irse de esa clase sabiendo que el alumno logró integrar los contenidos, ¿sí? Logró entender, comprender lo que se estaba trabajando. El docente debe poder saber si el alumno realmente comprendió, si hay algo que no, quizá ir recuperándolo. Y bueno, en esta fase de desarrollo entra en juego esto de decir, bueno, ¿cómo van a trabajar los alumnos? Se empieza a organizar la clase en grupos, de manera individual, mediante el juego, quizá mediante exposiciones orales. Es el momento de hacer, en donde los alumnos hacen, ¿sí? Descubren, se organizan, buscan las estrategias para arribar al conocimiento. Es todo lo que sucede para lograr la enseñanza y el aprendizaje del contenido. Y por último, en la fase de cierre o el momento de cierre, es el momento en donde concluye, ¿sí? La clase. Entonces hay que dedicarle un momento para quizá la puesta en común o el debate, ¿sí? Y para institucionalizar finalmente aquello que se pretende enseñar, ¿no? Entonces es el momento en donde quizá se pueda cerrar la clase con alguna actividad de aplicación, alguna actividad de relación o alguna conclusión, esto que yo les estoy diciendo, el hecho de una puesta en común o un debate hablado, ¿sí? O, ¿por qué no?, una evaluación de aquello que se hizo durante la clase. Ojo que evaluación no nos referimos, o no me refiero aquí a decir voy a realizar una prueba escrita o una guía de preguntas o un trabajo práctico para ver si los alumnos entendieron. Simplemente quizá el docente siempre está evaluando a través de la observación, de la participación de sus alumnos, de qué es lo que pueden recuperar, qué es lo que pueden finalmente institucionalizar de ese concepto, ¿sí? Pero sí es importante dejar marcado en cada clase cada una de estas fases. Tienen que estar cada uno de estos tres momentos. ¿Cuáles son los componentes de una secuencia didáctica? Bueno, estos son los componentes esenciales. Quiero aclarar primeramente, antes de pasar a los componentes, que los que voy a describir ahora son componentes esenciales que debería contener una secuencia didáctica. Sin embargo, deben saber que cada institución, que cada escuela exige al docente un modelo distinto, ¿bien? ¿Con qué tiene que ver o por qué? Porque entran en juego varias cuestiones. Por un lado, el perfil del directivo, la modalidad de la escuela, el lugar y el contexto en donde se encuentra inserta la institución, ¿sí? Que hace que esta secuencia didáctica pueda tener, aparte de estos componentes, quizá agregar otros más, como por ejemplo
necesiten que en esa secuencia didáctica se explayen un poquito más o especifiquen en cuanto a las capacidades que se ponen en juego, o detallar recursos materiales y humanos. Yo en este caso no voy a hablar de recursos materiales y humanos como dos componentes aislados, sino que los que interpreto que están dentro de lo que llamamos la metodología de trabajo. Bien, yo ya les digo, estos que voy a desarrollar ahora no es un modelo estático, puede que estén estos componentes en una secuencia didáctica, pueden que no estén, o puede que hayan algunos otros componentes más. Es simplemente un modelo general de secuencia didáctica. Bien, el primer componente de una secuencia didáctica puede llegar a ser la fundamentación. ¿Qué significa dejar por escrito la fundamentación en mi secuencia didáctica? Bien, ¿o qué es? ¿Qué es lo que debo redactar en esa fundamentación? En esa fundamentación, primeramente, tengo que describir los destinatarios, es decir, para quiénes va a estar dirigida esta secuencia didáctica que yo, docente, estoy elaborando. Entonces, puedo describir dentro de los destinatarios el año, la división, la materia, la escuela, el ciclo lectivo y la localidad. Luego, dentro de la fundamentación, puedo describir cuál es el contenido que voy a desarrollar dentro de esta secuencia didáctica, o quizá el núcleo temático. Bien. También explicitar cómo fueron seleccionados los contenidos para esta intervención. De seguro, y obviamente esperamos que cada docente haga referencia a que el contenido fue seleccionado de acuerdo a lo que plantea el diseño curricular de su jurisdicción, o quizá lo que plantean los núcleos de aprendizajes prioritarios y los NAPs. Y obviamente también debemos tener en cuenta al momento de seleccionar los contenidos para la secuencia didáctica las trayectorias escolares de los alumnos. Bien. Recuerden que esto de seleccionar los contenidos lo hemos hablado en clases anteriores, sabemos que se desprenden del diseño curricular, pero también sabemos que no podemos seleccionar todo, a veces no podemos pretender enseñar todo, hay que ser realistas, ¿sí? En esta secuencia didáctica, por ejemplo, supónganse, estoy en un primer año de matemática del ciclo básico para la modalidad de una escuela técnica. Estoy en pandemia, estoy trabajando en bimodalidad, es decir, una semana presencial, otra semana virtual. Entonces, a ver, hay que ser realistas. Si yo tengo para desarrollar 6 unidades, tengo que priorizar contenidos. Entonces, mi secuencia didáctica tiene que ser lo más realista posible al contexto y a la situación, ¿no? Entonces, no solamente tengo que tener en cuenta el diseño curricular o los NAP, sino también, bueno, las trayectorias escolares, bien, de los alumnos. Pero sí debo especificar, bueno, cómo fueron seleccionados. También podría ampliarse esta fundamentación colocando cuáles son los saberes previos con los que cuentan los alumnos, es decir, si esta secuencia didáctica, supónganse, para la unidad 1 sobre números naturales, digo, bueno, voy a trabajar en esta secuencia didáctica dentro de números naturales, operaciones combinadas. Bueno, ¿cuánto me llevará? ¿3 clases? ¿4 clases? Bueno, ¿cuáles son los saberes previos? ¿De dónde arranco para introducir a los alumnos a las operaciones combinadas con números naturales? Obviamente, los saberes previos anteriores a este contenido de seguro van a ser las operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, las potencias, las raíces, sus propiedades, algunas situaciones problemáticas, ¿no? Y de ahí voy a introducirlos a operaciones combinadas. Entonces, es importante, es interesante que el docente pueda decir, bueno, ¿cuáles son los saberes previos con los que se estima o se espera o se sabe que el alumno ya cuenta, ¿sí? Otra cosa a describir en la fundamentación es ¿qué se pretende con este nuevo contenido? Es decir, ¿cuáles van a ser las acciones llevadas adelante, ¿sí?, en los momentos o fases de las clases? ¿Cuál es la intencionalidad? O sea, ¿cuál es el sentido de enseñar, por ejemplo, operaciones combinadas? Fundamentar en esta secuencia didáctica. Si el contenido es operaciones combinadas con números naturales, bueno,
tengo que yo, profesor, saber fundamentar cuál es la intención, ¿sí? Y cuál es la importancia para la vida de los educandos de que ellos aprendan operaciones combinadas. Obviamente no solo tengo que darlo porque así me lo está requiriendo el diseño curricular, sino que tengo que tener la convicción, la seguridad de decir, este contenido tengo que darlo porque esta es la intencionalidad y esta es la importancia para la vida de mis alumnos, ¿sí? Es interesante también poder justificarlo desde el diseño curricular, ya que el diseño curricular nos fundamenta, ¿sí?, a grandes rasgos la importancia del área, por ejemplo, la importancia en este caso de la matemática. También se podría llegar a redactar aquí en este primer componente de fundamentación, desde qué teoría didáctica se posiciona el docente, ¿sí?, para el área específica en la cual va a trabajar. Por ejemplo, quizá alguien del área de matemática o en esta secuencia didáctica para operaciones combinadas de un primer año del ciclo básico, el secundario, en modalidad técnica, podría llegar a decir, bueno, voy a trabajar desde la teoría didáctica de la resolución de problemas, ¿sí? De hecho, cada área específica, la matemática, la tecnología, la economía, o sea, el área específica que sea, tiene su propia didáctica, ¿sí? Y en matemática trabajamos desde la resolución de problemas. Obviamente que hay otras teorías didácticas, pero el diseño curricular me plantea, ¿sí?, me guía y me orienta en cuanto a trabajar desde la resolución de problemas. Por eso es importante también que el docente pueda justificar el por qué va a abordar desde esa teoría. Quizá algunos digan, no, no puedo trabajar este contenido desde la resolución de problemas, quizá lo trabaje desde la teoría de las situaciones, ¿sí? Bueno, hay que justificarlo, ¿por qué? Y según el diagnóstico del grupo, tengo este grupo que tiene estas características, o porque este contenido es mejor trabajarlo desde esta teoría didáctica, ¿sí? Y siempre para darle sustento a esta fundamentación, sobre todo a esta última parte en cuanto a la posición que toma el docente en su teoría didáctica, sí, a su didáctica en sí para abordar en la enseñanza y el aprendizaje, es citando autores, ¿sí?, o colocando referencias. Eso le da sustento a la fundamentación de la secuencia didáctica. El segundo componente son los saberes previos. Un poco esto ya se los dije, ¿sí? Debo detallar los contenidos con los que cuentan los alumnos o deberían contar antes de comenzar con el nuevo saber, ¿sí? Si el contenido a enseñar son las operaciones combinadas para el conjunto de los números naturales. Entonces tengo que detallar aquí, en este segundo componente, bueno, ítem por ítem, cuáles serán entonces los saberes previos con los que debería contar el alumno. Tercer componente, propósitos de enseñanza. Bien, los propósitos de enseñanza expresan las finalidades formativas o intenciones educativas del profesor a la hora de organizar su secuencia didáctica. ¿Qué significa esto? En los propósitos de enseñanza, lo que voy a redactar es lo que yo como docente pretendo alcanzar, es decir, la intención que tengo en cuanto a la enseñanza, ¿sí? Es lo que yo deseo alcanzar o generar como docente durante el desarrollo de las clases para esa materia y con ese grupo de alumnos. Bien, entonces al momento de redactar y de plantearme cuál es el propósito de enseñanza, tengo que tener en cuenta no solo la intención que yo tenga como docente, sino que también tengo que tener en cuenta el grupo de alumnos que tengo enfrente. Yo puedo tener las mejores de las intenciones. Si quisiera, mi propósito podría llegar a ser, no sé, generar no sé, proyectos a largo plazo para que los alumnos, etcétera, etcétera. Pero a ver, ¿me dan los tiempos? ¿Los alumnos cuentan con las capacidades para arribar a ese propósito? Entonces, a ver, con esto no quiero desalentarlos ni decirles que
ni hacer menor sus intenciones, ni hacer menor las capacidades de los alumnos, sino que simplemente los propósitos que yo como docente me planteé tienen que ser realistas, contextualizados, tener en cuenta que estamos hablando de propósitos de una secuencia didáctica, o sea, deben ser a corto plazo. Estoy hablando de propósitos de enseñanza para 5 o 6, 7 clases, que es lo que me va a durar la unidad que tengo que desarrollar de ese contenido, ¿sí? ¿Se entiende? Otra cuestión importante es que estos propósitos se deben corresponder linealmente tanto con los objetivos y tienen que ser coherentes con los contenidos. Entonces, los propósitos no salen de la galera, o no los invento porque si no los escribo para que queden bonitos, sino que tienen que tener una relación directa y estar en coherencia con los objetivos y con el contenido a enseñar. Ahora vamos a desarrollar qué son los contenidos y los objetivos. Por otro lado, la manera de redactar los propósitos de enseñanza, al momento de redactar los propósitos de enseñanza debo seguir una estructura, ¿sí? ¿Cuál es esa estructura? Primeramente, tenemos que tener presente que los propósitos de enseñanza son acciones, porque es aquello que el docente desea lograr, ¿sí? Entonces es una acción, es qué es lo que voy a hacer yo como docente para lograr alcanzar, para lograr que mis alumnos alcancen los objetivos planteados. Entonces son acciones, y como son acciones, son verbos. Esos verbos se deben redactar en infinitivo. ¿Qué significa esto? Que deben terminar en ar, er o ir. Algunos ejemplos de estas acciones podrían llegar a ser fomentar, explicar, aportar, posibilitar, generar, entre otros. Bien, yo les dije que para la redacción de los propósitos de enseñanza hay que seguir cierta estructura. Atención acá. Entonces, la estructura a seguir sería: un propósito de enseñanza debe contener estos 3 momentos o estas 3 cuestiones. Por un lado, la acción, que dijimos que se redacta en infinitivo, o sea, el verbo, el qué. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer como docente? Fomentar, generar, proponer, alentar, no sé, varios verbos. En el medio de la redacción de ese propósito debemos dejar expresada la intención, es decir, la finalidad, el para qué quiero llevar adelante esa acción, para qué quiero fomentar, para qué quiero alentar, para qué quiero recolectar, para qué quiero, no sé, proponer, ¿bien? ¿Cuál es la intención, la finalidad? Y por último, el en dónde o cómo. Bueno, ¿cómo voy a llevar adelante o cómo voy a hacer para que esa intención se cumpla, para que esa acción sea realizable? Vamos a ver un ejemplo práctico para que esto quede un poco mejor entendible, ¿sí? Para que se cierre la idea. Entonces, recuerden estos tres momentos, o estas 3 partes, mejor dicho, recuerdan estas 3 partes que debe tener un propósito: acción, intención y en dónde o cómo. Veamos este ejemplo. Dice, un propósito de enseñanza, o sea, lo que el docente se está proponiendo hacer para alcanzar los objetivos de sus alumnos podría llegar a ser: propiciar situaciones para la construcción de las propiedades de la potenciación y radicación de los números naturales en situaciones problemáticas. Ok, ¿cuál es la acción? ¿Qué es lo que va a hacer el docente? Propiciar. Bien. ¿Cuál es la intención del docente? ¿Para qué? ¿Sí? Bueno, propiciar situaciones para la construcción de las propiedades de la potenciación y radicación de los números naturales. Ok. ¿En dónde o cómo? En situaciones problemáticas. Veamos otro ejemplo. El docente va a alentar a la reflexión y a la construcción de los conocimientos
conocimientos en espacios de trabajos individuales y grupales colaborativos. ¿Cuál es la acción entonces? Alentar. ¿Cuál es la intención o para qué? Bueno, la intención es alentar a la reflexión y a la construcción de los conocimientos en espacios de trabajo. ¿Cómo? ¿O en dónde? Bueno, justamente en espacios de trabajo individuales y grupales colaborativos. Un tercer y último ejemplo, les dejo acá, fomentar el uso adecuado de las TIC en las actividades. Ok, la acción sería fomentar, la intención sería el uso adecuado de las TIC, el en dónde o cómo, en las actividades. Antes que pasemos a los objetivos, quisiera que también tengan presente que uno como docente se puede llegar a plantear 1.000.000 de propósitos si quisiéramos, pero es importante que el docente no solo logre plantearse o tener la intención sobre propósitos que hagan a lo académico, es decir, en cuanto al contenido, aquello que va a ayudar a que el alumno alcance el conocimiento, sino que también es importante que el docente logre redactar, o no solo redactar, sino llevar a la acción propósitos que hagan también a la parte actitudinal del alumno, ¿sí? Y que hagan, es decir, uno como docente, esto ya lo hemos conversado también, uno como docente no solo enseña contenidos, ¿sí? Uno también está transmitiendo valores, desde cómo habla hasta el accionar. Los alumnos están aprendiendo de nosotros, nos están mirando. Entonces, es necesario también que el docente sea capaz de llevar a la acción o plantearse ciertos propósitos que hagan a lo actitudinal, aquellos valores que quiero fomentar y desarrollar en el alumno. ¿Bien? Y también es necesario, o no sé si necesario, pero sí es oportuno, sobre todo por el contexto en el que estamos, esto de plantearnos propósitos en cuanto al uso de las TIC, ¿sí? No las podemos dejar de lado, no las podemos correr, no las podemos hacer a un lado. Creo que es necesario que aparezcan propósitos en relación al uso y aplicación de las TIC. Entonces, tengan en cuenta esto. Para los propósitos de enseñanza, el docente puede o debe redactar propósitos en cuanto a lo académico, en cuanto a lo actitudinal y en cuanto al uso, aplicación y desarrollo de las TIC. Bien, vamos ahora a los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Cuarto componente. Luego de que ya en mi secuencia didáctica redacté la fundamentación, redacté los propósitos, perdón, redacté la fundamentación, redacté los saberes previos, redacté los propósitos de enseñanza, ahora voy a redactar los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos expresan los aprendizajes que se espera que los alumnos alcancen. ¿Qué significa esto? Que es aquello que pretendo que el alumno logre a lo largo del desarrollo de las clases. Es decir, deben expresar de qué manera el alumno va a lograr alcanzar ese conocimiento. ¿Sí? Si estoy hablando de que el alumno, qué es lo que va a hacer para lograr alcanzar esos conocimientos, estoy diciendo entonces que hay que accionar, que el alumno va a tener que realizar ciertas acciones. Entonces, nuevamente, como son acciones, se redactan con un verbo y se redactan en infinitivo también, es decir, terminan en ar, er, oír. Deben corresponderse y deben estar en coherencia con los propósitos, ¿sí? Justamente los objetivos se desprenden, van en relación a los propósitos. Y también deben guardar coherencia con los contenidos a enseñar, porque estamos diciendo, bueno, ¿qué es lo que el alumno tiene que hacer para alcanzar ese contenido, para alcanzar ese aprendizaje? Entonces, necesariamente el alumno va a tener que accionar.
Estos objetivos, al igual que los propósitos, no salen de la galera, no los invento porque sí, no los redacto para que mi secuencia didáctica quede hermosa y bonita y me felicite el equipo directivo. No, a ver, tengo que tener en cuenta primero el grupo de alumnos que tengo enfrente. ¿Qué capacidades tienen? ¿Qué habilidades tienen? Y también, obviamente, el contexto en el que estamos. ¿Cuáles son los recursos con los que cuento? ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son los medios que tengo para hacer que efectivamente esos contenidos sean alcanzados por mis alumnos? Entonces, estos objetivos tienen que ser reales, tienen que ser observables, medibles, alcanzables y evaluables. Bien, eh, lo mismo, no divaguemos, no nos vayamos por las ramas, pensar en que son objetivos a corto plazo, porque estamos hablando de que en una secuencia didáctica voy a desarrollar una unidad que me puede llevar 5, 6, 7 clases. Entonces, los objetivos tienen que ser concisos, tienen que ser claros, tienen que ser pertinentes, observables, medibles, alcanzables. Algunos ejemplos de estas acciones podrían llegar a ser analizar, o sea, el alumno debería lograr analizar, relacionar, comprender, aplicar, deducir, identificar, graficar, clasificar, resolver, calcular, validar, conjeturar, analizar, descubrir. Bueno, hay infinidades de acciones que hacen o que se podrían llegar a accionar para que el alumno finalmente alcance ese aprendizaje. Vamos a ver un ejemplo de objetivo, pero así como los propósitos tienen su estructura para su redacción, los objetivos también tienen una estructura para su redacción. Y constan de 3 partes: acción, contenido, en dónde o cómo. Vamos a ver un ejemplo, o varios ejemplos. Pongo objetivos. Que los estudiantes logren. Bueno, ¿qué quiero que los estudiantes logren? Veamos el primer objetivo. Construir el concepto de números racionales fraccionarios mediante el juego. Ok. Esto es lo que tiene que hacer el alumno. Este es el objetivo. Que el alumno logre construir el concepto de números racionales fraccionarios mediante el juego. Ok. Recuerden la estructura. ¿Cuáles eran las partes? Acción, contenido, en dónde o cómo. Bueno, la acción, claro está. La acción en este caso es construir. Acuérdense que es un verbo y que termina en infinitivo. La acción es construir. ¿Cuál va a ser el contenido? ¿Qué es lo que tienen que construir? El concepto de números racionales fraccionarios. Ok, ¿cómo lo van a construir? Mediante el juego. ¿Cómo van a construir ese concepto? Mediante el juego. ¿Se entiende? Clarísimo. Están acá las tres partes para la redacción de un objetivo. Bueno, y acá les desarrollo varios objetivos más. No nos vamos a detener en cada uno. No sé, fíjense, vamos con el cuarto objetivo. Ubicar números fraccionarios y decimales en la recta numérica. ¿Cuál sería la acción? Ubicar. ¿Cuál sería el contenido? ¿Qué es lo que quiero ubicar? ¿Qué contenido? Bueno, ubicar números fraccionarios y decimales. ¿Cómo? ¿Cómo los alumnos van a ubicar números fraccionarios y decimales? ¿O en dónde? En la recta numérica. Bien. Fíjense el último, desarrollar actitudes que conlleven a la integración del grupo como grupo clase en el desarrollo de las diversas actividades. Acción, desarrollar. ¿Cuál va a ser el contenido? Actitudes que conlleven a la integración del grupo como grupo clase, ¿en dónde o cómo? En el desarrollo de las diversas actividades. Fíjense que no siempre cuando hablamos de contenido, estamos hablando de contenido académico. Ya les dije que el alumno no solo aprende contenidos, el alumno también aprende actitudes, ¿sí? Se forman como, se están formando, ¿sí? Como ciudadanos críticos, lógicos, reflexivos para insertarse, ya son parte de una sociedad. Entonces, no solamente, no solamente debemos pretender que el alumno logre alcanzar objetivos en cuanto a lo académico, en cuanto a los objetivos, perdón, en cuanto a los aprendizajes, sino también en cuanto al desarrollo de su persona, en cuanto a lo actitudinal. Y también, insisto con esto de no solo lo actitudinal y lo académico, sino también en cuanto al uso y aplicación de las TIC.
Quinto componente. Ya escribí en mi secuencia didáctica la fundamentación, ya escribí los saberes previos, ya redacté los propósitos de enseñanza y ya redacté los objetivos. Ahora tengo que dejar por escrito en mi secuencia didáctica cuáles son los contenidos que voy a desarrollar justamente en esta secuencia didáctica, que me va a llevar, no sé, 7 u 8 clases para el contenido de operaciones combinadas. Bueno, justamente, ¿cuál va a ser el contenido? Operaciones combinadas. Operaciones combinadas para el campo de los números naturales. Bueno, ese es el contenido. ¿De dónde sale el contenido? ¿De la galera? ¿Lo invento? ¿Lo doy porque tengo ganas? Porque hoy me levanté y dije, bueno, voy a hacerme una secuencia didáctica de operaciones combinadas. No, ya les dije, ya estuvimos viendo que obviamente sale el contenido, o lo selecciono y lo organizo a partir de lo que me plantea el diseño curricular, ¿no? Y a partir de lo que redacté o especifiqué en mi planificación anual. Veamos, acá les dejo un ejemplo, ¿sí? Esto que yo les estaba diciendo. Bueno, acá un poquito más amplio. Les dejé un ejemplo para el área de matemáticas para un primer año. El campo conceptual son los números naturales. Entonces digo, bueno, el contenido a enseñar en esta secuencia didáctica es la unidad 1. La unidad 1 es sobre números naturales. Ok, en esta secuencia didáctica que me va a llevar entre 6 y 7 clases, lo que voy a enseñar, los contenidos que voy a enseñar son estos. Definición de los números naturales, sistema de numeración posicional y no posicional, sistema de numeración decimal, valor absoluto, valor relativo es 0, lectura, escritura y orden de los números naturales, recta numérica, números de diferentes tamaños, composición y descomposición de números en forma posicional y polinómica. Bien, fíjense cómo guardan también una secuencia lógica, ¿sí? Obviamente, lo principal, ¿de dónde arranca la unidad 1 en este caso? De la definición de los números naturales. Luego, ¿sí? Va de lo micro a lo macro, o cada vez con un grado mayor de complejidad, ¿sí? Es sistemático, secuencial, digamos, está organizado. Un saber sin contenido se desprende del otro. No son organizados aleatoriamente, sino que tienen que tener una lógica, esto de lo espiralado que siempre hablamos. Veamos este ejemplo para el campo para el área de la educación tecnológica. Supónganse para un tercer año del ciclo básico del nivel secundario. El campo conceptual son los procesos y productos tecnológicos. El eje es en relación con los procesos tecnológicos, y los contenidos a desarrollar en esta secuencia didáctica que nos llevará, supónganse, 15 clases. Tengo que planificar entonces 15 clases. ¿Cuáles son los contenidos que voy a desarrollar para este campo conceptual en relación a este eje? Bueno, ahí les detallo. Procesos productivos, tecnologías automatizadas, certificación de insumos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, lo que ya estuvimos hablando en las clases. Hay un corredor pedagógico, ¿sí? Se va complejizando cada vez más el saber. Entonces es necesario que esté organizado de manera secuencial, sistemática, que un contenido se desprenda del otro, ¿bien? Perdón. Algunas consideraciones a tener en cuenta al momento de seleccionar los contenidos para mi secuencia didáctica. Tengo que tener en cuenta que no entra todo. Es decir, no voy a poder dar toda la cantidad de contenidos que me está proponiendo el diseño curricular. O inclusive, la verdad que en este ciclo lectivo no voy a llegar a dar toda la unidad 1 que tenía planificada o pensada en mi planificación anual. Entonces, empiezo a priorizar. Entiendo que no puedo dar todo, por fuerza mayor, empiezo a priorizar. Obviamente, ¿qué voy a tener en cuenta? El grupo de alumnos y el contexto en el que estamos, ¿sí? Pensar en qué es lo que tiene mayor valor a enseñar. Y acá, bueno, les digo, ejemplo, esto que pasó con la pandemia del COVID-19, ¿sí? Que justamente nos obligó a priorizar contenido. Si bien yo en mi planificación anual había dicho que iba a dar 7 unidades, bueno, empiezo a priorizar. Y en mi secuencia didáctica, en la unidad, no sé, 3, supónganse,
en la unidad 3, que tenía números enteros, estoy en un primer año de matemática del ciclo básico, y digo, bueno, a ver, en este contexto, en la unidad 3 supuestamente era introducción a los números enteros, ¿bien? Y algunas operaciones con números enteros. Pero bueno, digo, me pongo a pensar, a ver, los chicos están en primer año, ¿es necesario o tiene más valor que ellos aprendan en profundidad primeramente a trabajar bien los números naturales? Y yo ya sé que el año que viene, en segundo año, van a trabajar en profundidad números enteros. Entonces, en vez de detenerme a enseñarles números enteros y sus operaciones, me dedico de lleno a que quede bien en claro todo el contenido de números naturales, y solamente de números enteros les doy una pequeña introducción y dejo el resto para el año siguiente. ¿Se entiende? Es una manera de priorizar los contenidos y entender que no entra todo. Otra consideración a tener en cuenta al momento de seleccionar los contenidos es la actualidad y la validez que tiene ese contenido, ¿sí? No todo lo nuevo es mejor, pero tampoco lo es la enseñanza de contenidos que ya caducaron o han sido superados por el desarrollo de conocimientos y de las necesidades sociales. Ejemplo, pensemos, ¿no sería más interesante enseñarle a los estudiantes primeramente a usar las TIC, por ejemplo, a usar un Classroom, a usar un Zoom, a usar un Meet, antes de comenzar con los contenidos? ¿Sí? Hay que actualizarlos, así como nosotros los docentes los actualizamos, a los alumnos también hay que actualizarlos, ¿sí? Hay que darle validez a los contenidos. Otra consideración a tener en cuenta son los niveles previos de los alumnos, esto ya lo hemos hablado, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los conocimientos, las experiencias que ya poseen los alumnos? Esto no implica descender el nivel de enseñanza o empezar a quitar contenido, sino que es preciso comprender que la integración de las formas de aprender, comprender la integración de las formas de aprender de los alumnos y sus conocimientos previos. Y por último, tener en cuenta al momento de seleccionar los contenidos, los tiempos que le voy a dedicar justamente a ese contenido, ¿sí? No puedo pretender estar todo un año con la misma unidad, pero tampoco puedo decir, bueno, en 2 semanitas veo la unidad completa. A ver, esto va a depender no de mí, de yo docente, de decir, no, a esto, a ver, y 2 semanas, y aquello, y un mes. No, va a depender justamente del grupo de alumnos con el cual esté trabajando, ¿sí? Tengamos en cuenta que no todos los procesos, no todos los tiempos de aprendizaje son los mismos para todos los alumnos, que hay un grupo heterogéneo, ¿sí? Que hay un grupo diverso, que algunos quizá vayan más rápido, otros más lentos, ni hablar si tenemos alumnos integrados, esto también ya lo hemos hablado en varias clases. Entonces, al momento de secuenciar, es necesario también tener en cuenta esto. A ver, este contenido, ¿cuántas clases me puede llevar? 7 clases, bueno, entonces planifico 7 clases, redacto 7 clases. ¿Por qué digo? ¿Por qué decido que van a ser 7 clases? Y porque yo ya conozco cuáles son las habilidades, las capacidades y los tiempos de aprendizaje de mis alumnos. Estoy seguro de que en 7 clases, estimo 2 meses, este contenido sale. ¿Se entiende? Pero por eso es muy importante también conocer al grupo de alumnos. Sexto componente, metodología de trabajo. ¿Qué es la metodología de trabajo o qué voy a dejar expresado en la metodología de trabajo, en la secuencia didáctica? Bueno, tiene que ver con la orientación que adoptará la enseñanza que va a impartir el profesor. Esto lo hemos visto también en didáctica general, lo hemos visto al principio de la cursada, es decir, bueno, y también tiene que ver con yo docente, ¿desde qué perfil me posiciono? ¿Quiero ser un profesor instructor o quiero ser un profesor guía? Es decir, el profesor que se inclina hacia la instrucción está diciendo que el que tiene mayor protagonismo y conducción es el profesor. Ahora, si yo quiero ser un profesor guía, estoy diciendo que va a tener más protagonismo el estudiante y que yo docente solamente voy a ser orientador, voy a ser andamiaje de la construcción de ese aprendizaje, ¿sí? Lo que no significa que me posicione desde un lado o del otro. Inclusive puedo llegar a hacer una conjunción, es decir, hacer un mix de estos dos perfiles, y que a veces son necesarios, porque hay un momento en donde el docente debe explicar, pararse enfrente
y ser él el quien explica ese contenido, pero también hay otros momentos en donde tiene que ser solamente una guía para lograr la construcción de ese aprendizaje. Entonces, en la metodología de trabajo es importante dejar en claro cuál va a ser el rol del docente, ¿sí? También cuál va a ser el método, las estrategias de enseñanza y las técnicas didácticas a utilizar. También debe ser coherente, ¿sí? Con el formato, es decir, debe dejar expresado el formato que va a utilizar, teniendo en cuenta si el formato para desarrollar la secuencia didáctica va a ser de manera presencial, virtual o bimodal, es decir, las dos. Cuáles son las características del grupo clase, cuál es el contexto. Tiene que tener coherencia con el contenido, el objetivo, ¿sí? Es decir, el método o la estrategia que el docente utilice tiene que ver con todo esto, ¿sí? Con el contexto, si estoy trabajando de manera presencial o virtual, los tiempos que tengo, cuáles son mis objetivos, cuál es el contenido que voy a trabajar. Bueno, además del método y las estrategias de enseñanza, se tienen que mencionar cuáles son los recursos y las herramientas didácticas. Es decir, bueno, en el desarrollo de estas 7 u 8 clases que voy a secuenciar, ¿qué es lo que voy a usar? ¿Qué recursos voy a usar? ¿Fotocopias? ¿Dictado? ¿Material en concreto? ¿Juegos, por ejemplo? No sé, recursos didácticos, plataformas virtuales, el Classroom, el Meet, el Zoom, aplicaciones, no sé, ¿qué es lo que voy a utilizar? Bueno, todo eso tiene que quedar escrito, ¿sí? Tiene que quedar detallado. Quien lea la secuencia didáctica tiene que entender cuál es la idea en cuanto a la metodología de trabajo que tiene pensada el docente para desarrollar ese contenido, ¿sí? Nos debe dar un panorama, además, de manera muy breve, sobre qué es lo que va a hacer en cada momento o cada fase de la clase. Esto de momento de inicio, desarrollo y cierre, o fase de inicio, fase de desarrollo y fase de cierre, o fase de apertura en el inicio. Hay que describir a grandes rasgos, ¿sí? El docente tiene que describir a grandes rasgos qué es lo que va a hacer. No sé, por ejemplo, muy breve. En el inicio, el docente recuperará ideas previas, en el desarrollo se trabajará con situaciones problemáticas que permitan abordar la construcción del conocimiento, y también con explicaciones y actividades, y sobre el cierre con puestas en común y debates. Listo. ¿Sí? Un panorama muy breve de lo que pretende hacer el docente clase tras clase para esta secuencia didáctica. También se debe indicar si se propondrán actividades grupales o individuales, es decir, si se pretende que los alumnos trabajen de manera individual o grupal, si las actividades van a ser áulicas o quizá extraáulicas, es decir, si le va a dejar tarea para la casa, si se van a trabajar los contenidos mediante trabajos prácticos o quizá mediante defensas orales o mediante proyectos o mediante, no sé, exposiciones, mediante análisis de casos, mediante, no sé, se los va a mandar a hacer algunas entrevistas. Bueno, todo eso que yo ya sé que voy a desarrollar a lo largo de la secuencia didáctica, o sea, a lo largo de cada clase, lo tengo que poder detallar de manera breve, simplificada, a grandes rasgos, qué es lo que va a aparecer en esas clases, cómo va a trabajar, ¿sí? Y se recomienda utilizar las estrategias metodológicas que propone el diseño curricular. Ya saben, ya hemos visto que el diseño curricular para cada área en específica, sea para la matemática, la economía, la tecnología, las artes visuales, lo que fuese, el diseño curricular propone una metodología de trabajo, es decir, dice, bueno, usted docente debería abordar su metodología de esta manera, ¿sí? Así que es bueno que ustedes indaguen en el diseño curricular para saber qué es lo que me propone, pero también tener ustedes la autonomía y la decisión de decir, bueno, yo considero que para este grupo en particular y para el contexto en el que estamos, la metodología de trabajo a abordar, a arribar, sería la siguiente, y ahí detalla. Algunos ejemplos de recursos o técnicas, mejor dicho, en cuanto a la metodología de trabajo. Podría llegar a ser, bueno, los alumnos van a trabajar a lo largo de las clases mediante la confección de cuadros sinópticos, ejemplificaciones de los conceptos, resolución de ejercicios prácticos, resolución de problemas, estudio de casos, búsqueda de estudio de bibliografía en sitios web, estudio y discusión de artículos periodísticos, trabajo en blog, foros de discusión, incorporación de TIC y entornos virtuales multimedias,
entrevistas, puestas en común, desarrollo de proyectos, etc. Hay infinidad de técnicas, de estrategias didácticas, de recursos didácticos. Ustedes utilizarán las más adecuadas para el contexto y para el grupo de clase y para el contenido y según el objetivo que se tenga, ¿sí? Va a depender también de la materia en la que estemos y el año en el que estemos. No hace falta decir que voy a trabajar con todos estos recursos, con todas estas técnicas, ¿sí? Otra vez, traigo esto, hay que ser realistas, hay que pensar que la secuencia didáctica está planificada a corto plazo. Si estoy diciendo que voy a trabajar operaciones combinadas, o sea, la unidad didáctica es operaciones combinadas, en 7 u 8 clases, capaz que no llegue a desarrollar un proyecto, pero sí seguramente voy a hacer, no sé, resolución de problemas, resolución de ejercicios prácticos, ejemplificación de conceptos, ¿sí? Incorporación de las TIC, no sé, un GeoGebra, se me ocurre, o alguna aplicación en una plataforma virtual. Entonces, hay que ser realistas y hay que plasmar simplemente lo que se va a utilizar en cada clase, ¿sí? Ni más ni menos. Esto que les decía, es importante elegir las estrategias y técnicas didácticas de acuerdo a las características y necesidades de los grupos, ¿sí? De esta manera se podrá motivar y promover la participación de los estudiantes. Su inclusión en la planificación y posterior implementación en el aula apoyará y facilitará el logro de los aprendizajes esperados. ¿Qué significa esto? Que las estrategias y las técnicas que pretenda utilizar o que proponga para la metodología de trabajo, primeramente tienen que motivar al alumno, tienen que motivar a la participación del alumno. La metodología está pensada para qué es lo que va a hacer el alumno en definitiva, con qué recursos va a trabajar y qué estrategias voy a poner en juego. Entonces, esperamos que esas estrategias y esos recursos sean los mejores, los más adecuados y oportunos para el grupo de clase, pero también que los convoque, que los motive al trabajo, ¿sí? Eh, y obviamente los que sean, según las características del grupo, voy a elegir aquellas estrategias que me faciliten el logro de los aprendizajes, ¿sí? Séptimo componente, tengo que detallar en la secuencia didáctica cuál va a ser la evaluación, cómo voy a evaluar, ¿sí? Entonces, primeramente, al momento que me pongo a redactar la evaluación, debemos dejar expresado, o sería oportuno poder dejar expresado, una definición de evaluación, ¿sí? Dependiendo de cómo el docente entienda la evaluación. Algunos entienden que la evaluación es el momento en donde se le pone una calificación al alumno. Yo les diría que no. A ver, los invito a leer la bibliografía que les dejé, ¿sí? En el campus. Eh, Feldman, Davini, Annie Shogit. Hay varios autores, también ustedes pueden indagar quizá en otras fuentes, pero debemos comprender, ser reflexivos e interpretar que el docente está evaluando constantemente, está evaluando en todo momento, ¿sí? Que la evaluación debe ser y es procesual, desde el momento en que el alumno empieza el ciclo lectivo y en el momento en que inicia la clase hasta que finaliza, ¿sí? No necesariamente mediante una evaluación escrita. Yo no soy, por ejemplo, partidaria de tomar evaluaciones, sí, porque yo considero que al alumno lo podés evaluar simplemente haciéndole una pregunta en el aula, observándolo a través de su participación, a través de lo que está haciendo en la carpeta, a través del juego, a ver cómo interactúa con el contenido. Eh, bueno, cada docente tiene su postura respecto a la evaluación y es interesante dejarla expresada porque además también da a conocer la intención del docente en cuanto a la evaluación, ¿sí? Y para que tenga más sustento esta definición, sería interesante poder sustentarla, justificarla desde algún autor, ¿sí? Citando alguno de estos autores desde el material bibliográfico que les he dejado.
Se debe especificar también qué tipo de evaluación se va a utilizar. Esto también está detallado. No me voy a detener acá a explicar los tipos funcionales de evaluación, ¿sí? Porque también está en este material que les dejé en el campus, y también en los próximos días voy a estar haciendo un video sobre los tipos funcionales de evaluación, pero sí los invito a ir leyendo el material sobre esto, en donde nos explica, nos explicita que los tipos funcionales de evaluación la evaluación puede ser tomada como evaluación formativa, pronóstica, diagnóstica, recapituladora, sumativa, inicial, procesual, final, entre otros. Bueno, ustedes tienen que poder detallar eh, desde qué tipo de evaluación se van a posicionar y por qué, ¿sí? Se debe mencionar entonces cómo se va a evaluar, ¿sí? Finalmente, cómo se va a evaluar, si mediante una evaluación escrita, oral, trabajo práctico integrador, elaboración de proyectos, o quizá mediante la observación y participación, esto que yo les estoy diciendo. También se debe indicar, atentos acá, es muy importante que dentro de la evaluación también se especifiquen los criterios de evaluación, los indicadores de evaluación y los instrumentos de evaluación, ¿sí? Y les recomiendo utilizar una rúbrica como instrumento de evaluación. Bueno, vamos a ver un poco qué es esto de los criterios, indicadores e instrumentos de evaluación. Para comenzar, los criterios de evaluación son aquellos que hacen referencia a los conocimientos que los estudiantes deben adquirir y a los que tienen que aprender a hacer con dichos conocimientos. Es fundamental que giren en torno a los aprendizajes más relevantes, lo que se considera que son imprescindibles para que el estudiante pueda avanzar en el espacio curricular. En definitiva, ¿qué es lo que me está pidiendo o qué es lo que debo dejar por escrito o qué son los criterios de evaluación? Son las capacidades que pretendemos evaluar en la materia, ¿sí? Es decir, los criterios de evaluación son las capacidades que pretendemos evaluar, en este caso, en la secuencia didáctica. Bien, algunos ejemplos de criterios de evaluación podrían llegar a ser, bueno, lo que se quiere evaluar, el criterio que se quiere evaluar, o sea, la capacidad que se quiere evaluar del alumno son las conceptualizaciones, es la escritura y la oralidad académica, es su vocabulario específico, su comprensión lectora, su pensamiento crítico, lógico, reflexivo, o quizás se quiere evaluar a ver si el alumno adquirió la capacidad de resolución de problemas, si adquirió la capacidad del desempeño en el trabajo colaborativo y compromiso social, cuál es su actitud frente al trabajo, su espíritu emprendedor e innovador, uso solamente responsable de los recursos de información, o su aprendizaje autónomo. Bueno, todos estos son ejemplos de criterios de evaluación y que justamente son capacidades. Cada uno de estos ejemplos que les detallé acá son capacidades, justamente son capacidades que nos propone, ¿sí?, el diseño curricular de nuestra jurisdicción. Entonces, nuevamente, insisto, quizá en la secuencia didáctica no pretendamos, seamos realistas y no pretendamos colocar todos estos criterios de evaluación, porque estamos hablando de una secuencia didáctica de 7 u 8 clases quizá, para una unidad. Entonces, o dependiendo del tiempo que me lleve la unidad, podrían ser más clases, 15 clases quizá. Pero seamos realistas, a ver, conceptualizaciones de seguro que va a ser un criterio de evaluación. La escritura y la oralidad académica también, seguro que sí. Por otro lado, la comprensión lectora o la resolución de problemas en matemática, de seguro. Ahora, quizá el uso solvente y responsable de los recursos de información, y quizá no sea un criterio de evaluación para mi secuencia didáctica, porque no voy a usar o hacer uso de las tecnologías. Entonces, ¿por qué lo voy a poner? Entonces, tiene que ser realista y tiene que estar contextualizado, y todo lo que redacte en mis criterios de evaluación después tiene que aparecer en la secuencia, en el desarrollo de las clases. ¿Se entiende? Bien, dijimos que tenemos que describir criterios, indicadores e instrumentos de evaluación. Bueno,
¿Qué son los indicadores de evaluación? Los indicadores de evaluación se desprenden de los criterios de evaluación y son muestras específicas de los procesos que esperamos observar en el estudiante. En definitiva, nos indican la medida en que los estudiantes están desarrollando esas capacidades. Es decir, bueno, yo ya me planteé la capacidad que quiero que el alumno alcance. Ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para que el alumno desarrolle esa capacidad? Porque el alumno no lo va a desarrollar por arte de magia. A ver, yo voy a evaluar el criterio de, no sé, del vocabulario específico, pero no lo va a incorporar por arte de magia. A ver, yo como docente tengo que hacer que el alumno desarrolle esa capacidad. Y justamente los indicadores, mediante los indicadores que me propongo, es que quedan expresados el cómo voy a hacer o la medida en que los estudiantes están, evaluar la medida en que los estudiantes estén desarrollando esas capacidades. Tiene una estructura para su redacción y también se compone de 3 partes. Al momento de redactar un indicador de evaluación, debe tener una acción, es decir, definir la habilidad, la destreza, la actitud que se espera. Se redacta en tercera persona del singular. El contenido y el saber que se desea desarrollar con esa acción, es decir, se indica el contenido que debe aprender, pueden ser conceptos. Y por último, la condición, es decir, la calidad o alcance que debe tener el resultado de la acción. Veamos algunos ejemplos. Fíjense, dijimos que tienen 3 partes: acción, contenido y condición. Por ejemplo, me pregunto, ¿el alumno resuelve problemas de proporcionalidad fundamentando funcionalmente? Me pregunto, en mi indicador, fíjense que funciona como si fuese una pregunta, ¿sí? Otro indicador de evaluación podría llegar a ser, pienso, a ver, ¿el alumno formula hipótesis sobre el origen de la vida utilizando sustento teórico? ¿Sí? Formula sería la acción, el contenido sería hipótesis sobre el origen de la vida, la condición sería utilizando sustento teórico, es decir, el cómo, ¿no? La condición sería el cómo, en definitiva. Otro ejemplo, el alumno escribe un cuento respetando normas de puntuación. Bueno, la acción sería escribe, el contenido sería un cuento, y la condición, digamos, el cómo sería si lo hace respetando las normas de puntuación. Estos son ejemplos de indicadores. Entonces ya tengo mi criterio, ya tengo mi indicador. Voy ahora con los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación son los medios que utilizamos para poder visualizar y medir los aprendizajes de los alumnos, ¿sí? En definitiva, los instrumentos son aquellas herramientas, aquellos recursos didácticos, ¿no?, que utilizamos para hacer factible para hacer factibles los criterios, ¿sí? Para que el alumno alcance ese criterio y ese indicador. Algunos ejemplos de instrumentos de evaluación podría ser planilla de asistencia. Bueno, a ver, si yo había dicho que, por ejemplo, uno de los criterios de evaluación iba a ser la asistencia a las clases, ¿no? Podría llegar a ser que, ¿cómo voy a evaluar ese criterio? Y bueno, lo voy a evaluar utilizando el instrumento de la planilla de asistencia, por ejemplo, ¿sí? O una planilla de seguimiento clase a clase mediante la observación de la participación de los alumnos, ¿sí? Ya sean las actividades o las puestas en común, cómo colaboran entre ellos. Podría también llegar a utilizar como instrumento un cuestionario de autoevaluación o un trabajo práctico escrito, individual o grupal, una exposición oral, un trabajo de investigación, una monografía. Bueno, hay varios instrumentos de evaluación, pero sí debe quedar en claro acá que los instrumentos de evaluación es, bueno, de qué manera o qué es lo que yo voy a usar para que el alumno, para poder evaluar al alumno, en definitiva, ¿se entiende? ¿Qué es lo que voy a usar para evaluar al alumno? Entonces, puedo llegar a utilizar cualquiera de estos instrumentos. Veamos ahora cómo quedaría confeccionado.
un ejemplo, ¿sí? Relacionando estas tres situaciones que les estaba diciendo que debe tener la evaluación. Criterio de evaluación, indicador de evaluación e instrumento de evaluación. Supongamos que entonces el criterio de evaluación es el vocabulario específico. La capacidad que el docente desea evaluar en el alumno es su capacidad en cuanto al vocabulario específico. El indicador podría llegar a ser: el alumno utiliza el vocabulario específico escrito y gráfico para compartir, discutir y validar las estrategias y procedimientos utilizados en la puesta en común. Bueno, ¿cuál será el instrumento? ¿Mediante qué herramienta yo voy a evaluar si el alumno está utilizando el vocabulario específico, escrito y gráfico, etcétera? Podría llegar a ser mediante una planilla de seguimiento, justamente a través de la observación, ¿no? Justamente yo al escuchar al alumno estoy oyendo si el alumno aplica el vocabulario, si utiliza el vocabulario específico. O cuando el alumno participa en las puestas en común, ¿sí? O realiza actividades escritas, puedo llegar a evaluar si el alumno está utilizando el vocabulario específico escrito y gráfico, por ejemplo. ¿Se entiende esta idea? Otro ejemplo. Si mi criterio de evaluación, es decir, si lo que el docente quería, la capacidad que el docente quería evaluar es la resolución de problemas, entonces un indicador podría llegar a ser preguntarme: ¿el alumno resuelve, conjetura, anticipa y verifica soluciones en ecuaciones de primer grado a partir de situaciones problemáticas? Bueno, ¿cómo voy a evaluar yo si el alumno está resolviendo, conjeturando, anticipando, verificando, trabajando en situaciones problemáticas? En definitiva, ¿cómo voy a evaluar, mediante qué voy a evaluar si el alumno está desarrollando la capacidad o este criterio de resolución de problemas? Y bueno, mediante un trabajo práctico escrito, por ejemplo, ¿no? Mediante un trabajo práctico escrito voy a evaluar ese indicador y ese criterio. Bien, una vez que ya pude desarrollar todos los componentes anteriores, llega el momento de redactar las clases, ¿sí? Pueden ser 3 clases, 4 clases, 5, 6, 7, 15, no sé. Eso va a depender del tiempo que ustedes le vayan a dedicar a la unidad, los tiempos que ustedes le vayan a dedicar a la unidad y los contenidos que tenga esa unidad didáctica, esa unidad que tengan que desarrollar, ¿sí? Los contenidos de ese eje, por ejemplo, del eje o de la unidad. Pero sí tienen que saber que en cada clase lo que se debe detallar es el contenido, ¿sí? Por ejemplo, clase número 1, contenido, sumas y restas de números naturales. Listo. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase? También tengo que detallar cuál va a ser el objetivo en la clase número 1. Y así clase por clase. Clase número 2, el contenido de desarrollar, el objetivo de desarrollar. Clase número 3, el contenido de desarrollar, el objetivo de desarrollar. ¿Estos objetivos los vuelvo a inventar, los vuelvo a redactar? No, no. Simplemente me remito a los objetivos que ya había redactado y los copio en las clases, como que los divido, ¿no? No sé, me planteé 5 objetivos, un objetivo por cada clase. Listo. ¿Se entiende? Y también necesito detallar al principio de cada clase el tiempo que me va a llevar la clase. Entonces, por ejemplo, no sé, clase número 1, contenido tanto. Objetivo, ta, ta, ta. Tiempo, 80 minutos. Ustedes deben saber que hay clases de 40, 80 o 120 minutos, ¿sí? Es decir, 1, 2 o 3 horas cátedra. Bueno, eso va a depender de las horas que ustedes tengan frente a sus alumnos. Bueno, y luego ya se comienza a especificar los momentos de la clase. Recordemos que son 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. O sea que
La idea es que ustedes en cada clase, luego de especificar el contenido, el objetivo y el tiempo, puedan comenzar. Inicio de la clase, 2 puntos. Describen todo lo que van a hacer en el inicio. Desarrollo de la clase, describen todo lo que van a hacer en el desarrollo. Cierre de la clase, describen todo lo que van a hacer en el desarrollo de la clase. Y así, clase por clase. Vamos a ver un poquito qué es lo que debe figurar o qué es lo que debo detallar en la secuencia didáctica en cuanto al inicio de la clase. Bueno, obviamente que primeramente el docente ingresa al aula y saluda a sus alumnos, ¿no? Parece una pavada, pero es necesario que quede detallado, ¿sí? Entonces, inicio de la clase, 2 puntos, el docente ingresa al aula, saluda a sus alumnos, toma asistencia, no sé, se me ocurre. Ustedes deben imaginar cómo será esa clase. No es que uno pida que lo escriban porque tiene ganas y porque es una pavada y ya sabemos que cualquiera que entra a un lugar se supone entra saludando. Simplemente que es necesario colocarlo, porque eso de entrar, saludar y tomar asistencia nos lleva un tiempo, ¿sí? No sé, de aquí supónganse que entran del recreo. De aquí que todos terminan de entrar, se sientan. Ahora con esto de los protocolos, que se ponen alcohol en las manos, que se lavan las manos, que ingresan, que se sientan, que toman distancia, que les decís, ponete bien el barbijo, etc. Bueno, todo eso nos lleva un tiempo, entonces es necesario dejarlo por escrito para que para nosotros, ¿no? Como guía para nosotros en cuanto a la organización de la clase, de saber, bueno, este momento de apertura, estimo, me llevará 20 minutos. Ya en el saludo y entre que se acomodan me llevó 5 o 10 minutos, por ejemplo. Bueno, entonces es necesario detallar esto, ¿sí? También el inicio de la clase, como dijimos, el sentido de las actividades de apertura deben ser que permita abrir el clima de aprendizaje, ¿sí? Si el docente logra pedir que trabajen con un problema en la realidad o bien abrir una discusión en pequeños grupos sobre una pregunta, ¿sí? Partir de interrogantes significativos, esto que yo les decía, preguntas disparadoras, recuperando los saberes previos. En el inicio de la clase siempre debe estar esto. ¿Sí? La actividad de apertura no es necesario que se realice solo en el aula, sino que quizás se dejó tarea para la casa y entonces en el inicio de la clase se le pide a los alumnos, bueno, a ver, vamos a recuperar y corregir la tarea que quedó pendiente. Entonces eso les da pie para introducirse, para corregir lo que quedó y para recuperar un poco lo que se había visto y seguir introduciéndolos al nuevo contenido. Bien. ¿Qué más? Bueno, las actividades de inicio pueden ser de manera individual, de manera grupal, esto va a depender de la metodología que ustedes quieran adoptar, ¿sí? En definitiva, recuperar lo visto, las ideas previas de los estudiantes. ¿Qué es lo que vamos a detallar en el desarrollo de la clase? El desarrollo de la clase tiene la finalidad de que el estudiante interactúe con una nueva información, ¿sí? Sabemos que el estudiante ya cuenta con una serie de conocimientos, en mayor o menor medida, ¿sí? Sobre un tema, a partir de los cuales le puede dar sentido y significado a esta información. Entonces, con eso comienzan a revisar alguna situación problemática, por ejemplo, el problema puede ser real o propuesto por la clase o formulado por el docente, puede formar parte de un proyecto. Hay infinidad de cosas para hacer en una clase. Ustedes son los que van a decidir qué es lo que se va a hacer en el desarrollo de esa clase. Si se van a hacer actividades, si se va a hacer un juego, si se va a investigar, no sé, si se va a hacer una exposición, si el docente va a explicar y luego dejar que los alumnos trabajen, o al revés, se les da una actividad para que ellos resuelvan, indaguen, busquen estrategias de resolución, y luego se expone entre todos en el pizarrón, y finalmente quizá el docente termina exponiendo o explicando la definición del contenido, ¿sí? O quizá el docente dice, bueno, vamos a mirar el siguiente video, vamos a debatir sobre lo que está pasando, a sacar conceptos claves, ¿sí? Bueno, hay varias
varias actividades que ustedes pueden llegar a hacer. Lo importante es que tener siempre presente esto de que sean motivacionales para el alumno, que convoquen y despierten el interés de los alumnos. Y finalmente, en el cierre de la clase, esto que les decía al principio, ¿sí? Lo que se pretende con el cierre de la clase es integrar todo lo realizado durante toda la clase, durante esos 80 o 120 minutos o 40 minutos. Entonces, nos permite realizar una síntesis de todo ese proceso, reflexionar sobre lo aprendido, ¿sí? Y recomiendo siempre poder hacer aunque sea el cierre de la clase no tiene por qué llevar media hora, con que lleve 5 minutos mediante una puesta en común, a ver qué es lo que se trabajó hoy, cuál es el concepto que quedó, o si quedó el concepto en claro, ya está, ¿sí? Ese será el cierre de la clase. Estas actividades de síntesis, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, también mediante algún problema, ¿sí? O exponiendo el docente la definición, o pedirle a los alumnos que elaboren un dibujo, un folleto, un póster con la definición, ¿sí? Eso queda abierto y a consideración y a creatividad de ustedes. Tener en cuenta para el desarrollo de estos 3 momentos, es decir, del inicio, desarrollo y cierre. Todo lo que se redacta allí tiene que tener lógica con la metodología y la evaluación propuesta. Se deben utilizar estrategias didácticas acordes a la materia que estoy desarrollando y que se han propuesto en la planificación anual y que me sugiere el diseño curricular. Por ejemplo, si en la fundamentación de esta secuencia didáctica y en la metodología de trabajo de esta secuencia didáctica yo había escrito que se iba a trabajar desde el enfoque constructivista, entonces, en el desarrollo de las clases, tanto en el inicio, desarrollo y cierre, tengo que proponer actividades que justamente sean constructivas, que convoquen a descubrir, a pensar, a reflexionar, a investigar, ¿sí? No puedo decir en mi fundamentación y metodología de trabajo o en la evaluación de que voy a ser súper constructivista y resulta que en el desarrollo de las clases lo único que hago es explicar y que los alumnos aprendan por ejemplificación. O sea, tiene que tener una coherencia todo el escrito de la secuencia didáctica, ¿sí? Y también es importante que entre medio, voy a volver un poquito al desarrollo de la clase, es importante que en el desarrollo de la clase, en los momentos en que por ejemplo, se escribe, supónganse, el docente aportará la siguiente actividad en una fotocopia. Mientras, bueno, se debe dejar por escrito qué es lo que van a hacer los alumnos y qué es lo que va a hacer el docente en ese momento. Entonces, no sé, por ejemplo, los alumnos irán trabajando de manera grupal con las actividades propuestas en la fotocopia, mientras el docente recorrerá los bancos para ver si surge alguna duda, de existir alguna duda generalizada, se expondrá la misma en el pizarrón para solventar todas las inquietudes de los alumnos, o se espera que los alumnos respondan a la actividad de la siguiente manera, o que los alumnos concluyan en que la resolución de la actividad es la siguiente, o el profesor realizará las siguientes preguntas indagatorias o de guía. Entonces tiene que quedar escrito todo lo que va a pasar, imaginarme todo lo que va a pasar. Ya sabemos que por más que quede escrito, no siempre va a salir como lo planeamos. Yo puedo realizar una secuencia didáctica hermosa, bella, bellísima, ¿sí? Con todos los detalles. Pero no lo hacemos para que quede en un escrito y ya, no. Justamente la secuencia didáctica, tener este plan de acción detallado y organizado, me sirve para imaginarme cómo mi grupo de alumnos podría llegar a responder ante cada uno de estos momentos de la clase y justamente pensar en un plan B o un plan C, ¿sí? Me organiza. No puedo ir a la clase sin la planificación de la misma. ¿Bien? Bueno, y por último, el último componente, y con esto cerramos, el último componente tiene que ser la bibliografía. En la bibliografía lo que tengo que detallar
es justamente, bueno, el material bibliográfico tanto para los alumnos como para los docentes. Obviamente que va a partir siempre desde, va a utilizar seguramente el docente el diseño curricular, los núcleos aprendizajes prioritarios, libros, no sé, apuntes, fotocopias, biografía, bueno, y se deben respetar las normas APA, ¿sí? Entonces se debe detallar toda la bibliografía a utilizar, no para todo el año, sino para esa secuencia didáctica, o sea, para esas 7 clases. ¿Qué bibliografía utilicé? ¿Desde qué libros trabajé las actividades? ¿De dónde las saqué? ¿Las inventé o las saqué de algún libro? Bueno, si las saqué de, no sé, Santillana de primer año, tiene que aparecer, ¿sí? A eso se refiere. Bueno, espero que el video haya sido lo más esclarecedor posible y los espero en la próxima clase. Saludos.